días a todos, esto es La Sobremesa, somos Curro y Aitor. Y hoy traemos un programa hablando de Extremoduro. Bueno, una de las mejores bandas de rock nacional, por lo menos para mí. Sí. Uno de los grandes letristas. Desde luego, uno de los grandes letristas españoles, o sea, un poeta en general, tanto, bueno, como veremos ahora con Extremoduro, como su carrera luego en solitario. Hablamos obviamente de Robin Iniesta. Exacto, Robin Iniesta. Extremeño, como por si no es obvio por el nombre del grupo. Este grupo, al fin y al cabo, se genera en Plasencia tras la ruptura del anterior grupo de Robe. Decide formar con un grupo de músicos. Y bueno, este grupo de músicos realmente no es relevante, por así decirlo, sus nombres, porque la formación ha sufrido cambios prácticamente en cada disco, cada pocos discos. Sí, tiene muchas etapas dentro del grupo. Sí. Robe se mantiene, pero el resto va rotando la gran mayoría. Siempre van rotando y al final el único que se mantiene es Robe, hasta, como ya veremos, más adelante se le une Iñaki Hugo Antón, de Platero y tú, que se le une a la guitarra después de haberle ayudado varios años en la composición y producción de varios de los discos. Para ir guiándonos, como es una carrera muy grande, vamos a guiarnos un poco en este disco recopilatorio. Sí, que abarca de eso, del 89 a 2013, de la formación de la banda. Básicamente su carrera entera en cuanto a discos. Luego han girado más adelante, pero en cuanto a lo que es discos, básicamente los abarca todos. Lo vamos a usar un poco como guión por ir destacando ciertas canciones y por... Claro, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que ha sido su carrera, porque claro, son tropecientos discos con tropecientos canciones. Sí, son años y años y además pues... muy productivos durante esos años, un grupo que ha sacado muchos discos, muchas canciones y que han sido, siempre han sido un exitazo. Desde, podemos hablar de su primera maqueta, ¿no? Sí. Que empezaría primero siendo tan solo 2 canciones, que serían Extrema y Dura y, si no me equivoco, es Jesucristo García, la otra, cuando empezaron. Luego, tras esto... Se reedita. Tras esto primero deciden ya grabar un disco, una maqueta en condiciones, pero que sea un disco completo, no solo esas 2 canciones. Y como no tenían pasta para hacerlo, que me parece una anécdota muy curiosa, hacen lo que podría ser el primer crowdfunding, ¿no? Primigenio, ya que... Bueno... No sé si el primero, por lo menos así famoso en música... O sea, sí, la idea está ahí. Yo no, o sea, no sé cómo se le llamaría, pero sí. Ya, claro, obviamente no creo que se le llamase crowdfunding, pero venden papeletas. Venden papeletas que te otorga a ti, al comprador, luego el derecho de tener ese disco. De tener ese disco cuando ya tengan el dinero. Claro. Primero consiguen el dinero, hacen la venta antes de tener el producto y ya te entregan el producto. Exacto, fue, muy innovadores creo en ese momento. No, sí, hombre, para la época la verdad que sí. Y básicamente consiguen vender, creo que 250 papeletas, si no me equivoco. Sí, por ahí ronda. Y ya con el dinero pues se meten en un estudio en Madrid y graban su primer disco, que sería su primera maqueta, que luego se editaría como disco. Que es rock transgresivo. Rock transgresivo, que es famosísimo, pues eso, por canciones como Extrema y Dura o como Jesucristo García. Que además Jesucristo, ahí ya se ve desde el principio lo bestiales que eran las letras, porque Jesucristo desde García luego. Se mete en 1000 follones. Sí, bueno. En 1000 follones y más. Y Extrema y Dura... Extrema y Dura, cuando todo esto tuvo el boom, en un programa les dieron para grabar un vídeo de estas 2 canciones, y cuando salió el de Extrema y Dura fue muy polémico por lo explícita que era la letra, porque el estribillo es: tus mujeres nos la ponen extrema y dura, y también dicen varias partes, cagó Dios en Cáceres y en Badajoz, y fue como muy chocante y muy criticado en ese momento que eso saliera en la tele, tanto que al final el videoclip de Jesucristo García que grabaron para ese programa solo salió en la televisión catalana. Sí. En un programa en un momento, pero que no llegó a emitirse. Claro. Bueno, es que Jesucristo García empieza diciendo: concreté la fecha de mi muerte con Satán. Y luego dice cosas como: nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. O soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo, me aplicaron la ley antiterrorista. Es impresionante y al final, básicamente esta canción un poco lo que cuenta es la historia pues, de un camello, se entiende, de un trapichero en general, ¿no? Un poco como guiándose por la historia de Jesucristo en la Biblia, como parodiando, por así decirlo. Sí, un paralelismo, estableciendo un paralelismo entre los dos. Y esto al final, a mí me parece curioso que en el rock en general internacional no es la primera vez que pasa.
ya que, por ejemplo, Green Day tiene, que bueno, creo que es posterior, seguramente sea posterior, porque es más noventero y tal, tiene Jesus of Suburbia, que más o menos cuenta lo mismo, y Mago de Oz, también en uno de sus primeros discos es Jesús de Chamberí, que básicamente es lo mismo, solo que tiene una canción específica, pero en general el disco entero como que se basa en esta misma idea de pues, usar un paralelismo con la vida de Jesús a través de alguien de barrio, con las drogas y tal. Me parece como un dato bastante curioso. A mí me parece curioso que este tema en concreto, que es lo que te digo, la letra es bastante fuerte. O sea, un día me vi metido en la heroína. Sí. Pero es bastante popular. O sea, es uno de sus temas más... Sí, vamos. Yo me acuerdo, esto ya es un apunte, ¿no? Pero en la última feria que de repente lo pusieron en una caseta y todo de madrugada ya y la gente flipándolo, ¿sabes? Sí, es un tema que conoce todo el mundo y eso es impresionante por eso, porque es muy explícito en todo lo que cuenta. Sí. Y luego que también impresionante que esto fuera pues, de sus primeras canciones, las primeras canciones del grupo, ¿sabes? Luego, por ejemplo, Extremadura también me parece muy guay, que ya empieza un poco con el rollo experimental que tiene Robe siempre, que empieza con una parte folclórica que me encanta, que es casi la mitad de la canción es un rollo folclórico, ¿sabes? Con panderetas y no sé qué. Bueno, de hecho, es que mucha parte de la canción pertenecen a cancioneros populares claro. Y refranes populares extremeños. Exacto, y eso y luego ya pasa pues a un tono totalmente rockero como lo que han hecho luego su carrera, ¿no? Pero como que ya desde el principio se ven las intenciones, ¿no? De, como dice el nombre, de transgredir, ¿no? Al rock. Y me parece bastante impresionante en general este disco. Sí, yo creo que, hombre, llegaba pisando fuerte. Exacto, es entrar por la puerta grande, vamos. Luego pasamos a uno que se llama Somos unos animales, que ya la misma banda como que... sí, ellos mismos no estaban muy contentos, porque básicamente lo tuvieron que hacer. Aquí ya firman con su primera discográfica, Avispa, y básicamente lo tuvieron que hacer todo a prisa. No había recursos, no tenían apenas dinero de nuevo para hacer el disco, y a ellos les habría gustado poder trabajarlo más, pero se hizo todo muy rápido. Así como cosas importantes, justo antes de empezar a grabar el disco, le mandaron unas maquetas a Rosendo Mercado, cantante de Leño, que ya en esa época obviamente era tela de famoso, y esta las escuchó y pues se presentó allí en el estudio para ayudarle, grabó unas guitarras para un tema y la voz para otro, que es la canción de Los Oficios. Que quizás yo creo que es la que más famosa se ha hecho luego de este disco. Sí, yo este disco no... Sí, tampoco lo tengo yo muy controlado. Ni una, no te voy a mentir. No, ni siquiera esta, que es quizás la que más he escuchado, sabría decirte nada de su letra y demás. Eso, como digo, ellos mismos tampoco estaban muy contentos con este disco. Luego pasaríamos a Del Toya. Del Toya, ya eso, tercer disco. En este ya encontramos algunas canciones que sí quizá podrían considerarse más famosas, ¿no? Hombre, la Ama y Ensancha el alma, inspirada por un poema. Bueno, uno de sus clásicos, eso está claro. Inspirada por un poema de Manolillo Chinato, que bueno, ya hablaremos un poco más de él. Porque siguen la relación ahí. Esa relación continúa más adelante. Y bueno, A mí de Ama Ensancha el alma me parece curioso que es como un tema muy optimista y muy positivo, porque suelen tocar como letras más crudas. Más crudas, sí. Y esto es como todo lo contrario, por ejemplo, al anterior, ¿no? Aquí es abrir los brazos, la mente y repartido, que solo enseñaron el odio y la avaricia, y yo creo que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Sí, es como la antítesis de lo anterior, sí, completamente. Blanco y negro, la noche y el día. Desde luego. Ya el principio quisiera ser tan fuerte, quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas. Que me encanta, como eso, él pidiendo poder y pidiendo, ¿sabes? Tener esa energía es impresionante, un poco, o sea, considerando cómo suelen ser Robe y Extremoduro, que además ya no solo en sus letras, sino en entrevistas y tal, se le ve como un tío más, no sé, punky, por así decirlo, en el sentido de, ¿sabes? Sí. Aquí como que parece hasta un poco hippie, ¿no? De lo que habla, el rollo, y que yo impresionante. Como que se han movido, han mezclado, ¿sabes? Yo creo que él mismo vive entre esas dos de estas, porque le ves muchas veces, a lo mejor pues eso, va con vestidos de flores, con no sé qué, como un rollo más hippie, pero luego hablando es una actitud muy punky, muy contra el sistema. Y bueno, y esto al final pues también siempre, como vamos a ver a lo largo de casi todas
carrera le trajo un huevo de problemas con las discográficas, porque siempre o le ofrecían tratos que él no estaba dispuesto a aceptar y pues, con esa actitud tampoco, pues eso, no estaba dispuesto a aceptarlo y no se callaba, y acababa casi siempre acababa en malas relaciones con casi todas las discográficas. Claro, y por eso hay como ese constante cambio de discográfica. De discográfica, de miembros del grupo, al final siempre eso ha sido una constante durante toda la carrera del grupo hasta que ya encontraron a Dro, que es quizás de las discográficas más importantes del rock español, porque también ha publicado a Marea, a Fito, vamos, o sea, incluso creo que a Los Plateros también. Y creo que ya ahí, que Dro justo ahí estaba firmando con Warner, pues fue como el momento de inflexión en ese sentido, pero antes eso, un montón de temas y luego muchos intentos de Robe de salirse un poco de lo que es la dinámica de Extremoduro, de crear grupos aparte, proyectos separados que casi nunca terminaban de... Claro, al final de cuajar. La disquera, o sea, lo que le decía que si querían publicar eso o que le financiase eso, tenía que sacarlo bajo el nombre de Extremoduro. Tenía que ser Extremoduro quien lo firmara porque eso era lo que vendía. Y no se atrevían a... Claro, ellos al final nunca tenían el dinero como para irse por independiente a decir, pues lo publicamos nosotros de esto. Entonces al final muchos proyectos o no salían o acababan saliendo bajo el nombre de Extremoduro. Bueno, y a partir de aquí ya, después de este tercer disco del Toya, empieza a gestarse un proyecto que, como hablamos, de estos que intenta sacar aparte, que sería La Pedra, que sería el nombre del proyecto en sí. Esto se lo propone José Luis Nieto, Celu, saxofonista de Reincidente, otra de las grandes bandas del rock de la época. Sí, de la época y que además son de aquí de Sevilla. Le propone hacer un disco que sea una sola canción. Y esto, pues, Robé le parece de la hostia y mete a varios músicos de otras bandas, como Quemando Rueda o Cuatro Clavos, y al propio Iñaki Wojo ya lo empieza a meter a colaborar como guitarrista de este proyecto. Cuando ya han terminado de componer el disco y lo graban, ven que no pueden publicarlo por ser, como ellos querían, que era como La Pedra. Y no es hasta 2 años después... Como si fuese un proyecto único aparte. O sea, que no tuviese el nombre de ninguno de ellos. No era ni Extremoduro, ni Reincidente, ni nada. Exacto, era La Pedra. Sacaban eso y punto. Pero claro, no le dejaron... No les dejaron, entonces al final este disco, que era una sola canción, se acabó publicando bajo el nombre de Extremoduro 2 años después, o sea, en el 95. Y entre medio de esto sale el que sería el cuarto disco del grupo, que es Donde están mis amigos. Este disco se cuadra un poco en la época quizá más caótica del grupo, porque, o sea, en este punto estaba formado todo por miembros de otra banda que había intentado formar Robe en ese momento. Sí. Y fue el momento más caótico del grupo porque los directos básicamente, ya era costumbre de antes, pero aquí es cuando más se nota, todos salían drogados, todos, en todo momento. Se le olvidaba la letra. Se le iba la letra, empezaba a provocar al público. Se iba a veces, ¿no? Sí, se piraba del escenario sin decir, en plan porque sí. Ya. Entonces fue como una época en la que también, eso, sale este disco y tal, pero yo creo que él se da cuenta de que esto no puede seguir así, de que si quiere que el grupo vaya en serio y llegue más adelante, pues esto no puede seguir de esta forma. Y quizás en este disco también es un disco un poco más oscuro a lo mejor en sus letras, porque la situación de Robe pues claramente no era la ideal, no era una situación bonita. Yo creo que es de los discos más, ¿no? Sí, más triste. Es que, o sea, más oscuro, sombrío. Sí, sombrío. Como que está ensombrecido, se les nota. Eso que hablábamos, la positividad que se ve en ciertas canciones, por ejemplo en Ama, aquí nada. Pues, vamos, no se ve nada. Aquí tenemos, bueno, Pepe Botica, Donde están mis amigos, que es la que da nombre al disco, que creo que es quizás de las más famosas. Y... Bueno, y luego, claro, Bri, me lío con el nombre, Bri. Sí. que también es muy icónica por ese inicio, porque nada más empezó de ti, me cago en tus muertos. Es un inicio, vamos, impresionante. Bueno, que esta sí es verdad que tiene un poco porque, o sea, claro, es de que añora a su antigua pareja tal y cual, pero también dice, ¿no? Lo de que ya puede saltar de flor en flor, como que, claro. O sea, que contento por un lado, pero en verdad está triste. Sí. Esta quizás del disco la más positiva y o sea, eso que no termina de ser
positiva del todo, ¿no? Porque te cuenta con esos dos lados de la misma moneda. Sí, pero también es verdad que durante todo el disco como que se hace hincapié en que el mismo Robert está diciendo que él está perdido. Claro, que claro. Sí, que como eso es... De hecho dice, ¿no? Para estar, o sea, me coges de la mano y yo me sueño con tu pelo. Para estar tan colgado hace falta echarle huevo. Sí, es eso, como esa sensación yo creo de que él se estaba perdiendo y de que, bueno, de que era un mal momento para él, claramente. Y entonces aquí, con ese rollo de que necesitan profesionalizarse, vuelven a cambiar los músicos. Se remasteriza la primera maqueta de rock transgresivo, añadiéndole, regrabando muchas partes, añadiendo arreglos de teclado y de guitarra por el propio Iñaki Wojo, y se republica. Vale. Joder, me estoy... Ya, tranqui. Se republica este primer disco y ya ahí es cuando se publica La Pedra y hacen una gira con otros músicos que no son los que grabaron La Pedra ni los que habían estado en la gira anterior, hacen la gira de La Pedra. Terminan esta gira y empiezan a grabar a Gila. Que aquí ya es el momento quizá de más profesionalización otra vez del grupo. Buscan nuevos músicos que recomienda el propio Iñaki. Iñaki se empieza a meter más en la banda y acaba, bueno, esta gira de hecho ya la hace con ellos y ya a partir de ahí como que se vuelve un miembro oficial del grupo. Y este disco, Agila, es el que les lanza el éxito general, porque ya eran conocidos, pero los medios más generales, ¿no? O más gordos y el público general que no era tan rockero y tal, no les prestaba, claro, exacto, no les tenían el mapa y tal. Y Hombre, ya con este disco empieza como la explosión. Como su época más emblemática, ¿no? Por así decirlo, porque ya los siguientes discos que vienen son todos muy emblemáticos. Ya solo que en el mismo Agila ya la portada ya, ¿sabes? Ya es bastante icónica, claro, bastante tú la ves emblemática. Y ya dices, hostia. Que son empiezan como los grandes recordar, ¿no? Sí, por así decirlo. Y vamos, este disco a mí me parece impresionante. Obviamente, destacar, pues, Sopayaso, que es la canción quizá más famosa del disco. Todos la conocemos, todos la hemos escuchado seguro. Y a mí otra de las que más me gusta es El Día de la Bestia, que la hace con Albert Pla, que es otro músico que me encanta y que además tiene muy buena relación con el propio Robe. Albert Pla y su propio universo. Sí, Albert Pla es su propio universo. Para programa. Sí, de hecho luego. Lo dejamos ahí la puerta abierta. Estaría guapísimo para un capítulo. Es un tío con una personalidad impresionante. Joder. Y que, aunque pueda parecer que no, porque hacen músicas muy distintas, pega mucho en verdad luego con Robe y se mezclan muy bien entre sí. Hombre, de primera sus personas como que cuadran bastante. Sí, cuadran mucho, pero luego es verdad que a lo mejor tú escuchas la música de Albert y la de tal, es muy distinta, pero es verdad que luego, bueno, a mí Albert Pla es que me encanta y además es un tío que luego colabora con mucha gente, también tiene colaboraciones con Manolo Cabezabolo, que es un punky que lo flipa. O sea, que es un tío también muy dispar en todo. Y eso mola mucho. Y también en este disco hace una versión extremo duro de Me Estoy Quitando, de Tabletón, que es una canción que me encanta. Y con esta versión se hizo muchísimo más famosa esa canción. Esa canción, bueno, ya lo hablamos en otro capítulo, pero se basa en una frase que dijo Camarón en una entrevista cuando estaba enganchado. Y que por lo visto eso a Roberto le hizo mucha gracia porque él conocía a Camarón y sabía que era mentira, que es lo de que se estaba quitando. Por eso el estribillo dice: me estoy quitando, solo me meto de vez en cuando. Es verdad, claro, y aquí hay una versión... Sí, aquí versión esa canción. No había hilado yo, hasta que me lo has dicho, es verdad. Sí. Es muy curioso. Porque, bueno, luego Robe ha colaborado con Tabletón en otro de sus discos y tal, porque también es un grupo que le gusta mucho. Impresionante también. Luego aquí, antes de que sacasen el siguiente disco, sacaron uno, el que tienes aquí, que es el de en directo. El disco en directo, que básicamente se fue grabando en varios conciertos en distintos sitios. Algunos son aquí en Sevilla. ¿Hay alguna grabación aquí en Sevilla? Sí, hubo aquí en Sevilla.
Y eran en 3 o 4, sí, en 3 o 4 conciertos. sí, eran varias localizaciones. Y que lo hicieron porque tenían un problema con la piratería, que Sí. claro, sus actuaciones en directo solo se podían encontrar eso, con Grabaciones, malas claro. grabaciones en directo, clandestinas y tal, y entonces lo sacaron como, porque se lo pedían mucho, era un gran reclamo Sí. que tenían, que sacasen un disco, un recopilatorio en directo, y al final terminaron sacándolo de mientras que también como Sí. para tener más tiempo hasta hacer su nuevo Sí, disco, su porque siguiente había el proceso creativo no estaba más complicado. Además, iban a ser 2 discos en directo separados, pero el segundo al final no llegó a salir nunca y solo se emitió en televisión, en una televisión random en un programa y tal. Yo eso no sabía. Pero no, como que no llegó a cuajar el sacarlo el Sí. disco tal cual. Y a mí de este disco me gusta mucho la grabación de Quemando tus recuerdos. Acabo de tirar todos los discos. Bueno, Quemando tus recuerdos, que me mola mucho porque se ve una cosa que luego Robe ha incorporado siempre en sus giras en solitario y demás, que básicamente es la poesía, que es algo que él también practica y que le gusta mucho. Y aquí en Quemando tus recuerdos empieza con unos versos que los lee, ¿sabes? Que no son cantados y que me encantan. Ahora mismo no me acuerdo de No esos pasa. versos. Pero eso, que lo recuerdo que es de las que más me gusta de sus versiones en directo. Y bueno, justo antes de sacar este disco es Sí, cuando sí. nace el proyecto de Estrechinato y tú. Vale, claro. Retomamos Sí. porque habíamos dicho antes que ya había utilizado letras de Manolillo Chinato. Manolillo Chinato. Pues aquí hacen una colaboración Sí. juntos, o sea, uno de esos proyectos que sí le salió, que él quería hacer aparte, pues este sí le salió bien. Claro. Este sí se lo dejaron hacer, que era el grupo Estrechinato Claro, y tú, que Estrechinato y es un tú. disco. Exacto, es un disco Solo- y es una fusión de Extremo Duro, Chinato y claro. Platero y tú. Sí. Entonces, esto fue con la guitarra de Iñaki, la voz de Robe, los poemas de Manolo Chinato y las letras escritas por Fito. Fue Fito quien se encargó un poco de escribir esas letras basándose en poemas, En los de, poemas Chinato, de Chinato. y en algunos casos no eran poemas de Chinato, pero le añadían versos recitados por él. Chinato. Sí. Chinato tiene muy buena relación en general con el mundo del rock, como ya hemos dicho, pero sobre todo pues con Robe siempre ha tenido muy buena relación, porque además él siempre dice que es extremeño extremeño acogido o extremeño adoptado, ¿sabes? Porque él no sé de dónde es, no sé si es manchego, No tengo ni idea. pero creo que no sé si es manchego o andaluz, lo mismo la estoy liando, pero bueno. Pero él como que siempre dice que él es extremeño adoptivo, ¿sabes? Y entonces como que siempre ha tenido muy buena Muy buena relación ahí. relación con Robe. Sí, sí. Y bueno, le hacen esta especie de homenaje, que nada, es un disco, incluye pues algunas canciones. A mí me gusta mucho ese disco, la verdad. Tiene una versión de Rojitas las orejas de Fiti Fitipaldi que está muy guapa. Y todo eso, mezclando la voz de Fito con la de Robe, está muy bien, la verdad. Luego de ahí pasaríamos a canciones. Bueno, un momento, porque Fito y Fitipaldi y Plato y tú han sido teloneros también, ¿no? Sí, Muchas bueno, veces Fito y Fitipaldi fueron teloneros en una De de Extremoduro. las giras de Extremoduro. No sabría decirte ahora mismo cuál, pero eso. Fito y Fitipaldi, pues bueno, supongo que todos sabéis qué es, pero fue el grupo que tuvo Fito después de Platero y tú, Claro, claro. ya sin Iñaki ni nada. Con otra Otra de gente. las grandes- Sí, de las grandes bandas del rock Sí, español, vamos, de la- sí. De las más recordadas. Que eso, vamos, como nos contaba Manu Benítez cuando estuvo, que también fueron teloneros de Los Delincuentes, Es verdad. que también es impresionante. Grave. Y eso. Sí, que la leo, que ya. Ya pasamos al siguiente, ¿no? Sí. Vale, vale. Y ya pasaríamos a su siguiente disco, que sería Canciones Prohibidas. Prohibida. Que yo aquí, bueno, no sé, por lo menos a mí de la que más me acuerdo y la que más, Sí. yo creo que la que más trascendió la de Salir, ¿no? Salir, sí, que siempre por ese estribillo, ¿no? El Aquí salir, vemos beber, el rollo esa de crudeza siempre. otra vez. Que está- Meterme 1000 rayas, hablar con la gente. llegar a la cama y joder qué guarrada, sin ti. Y al día siguiente. Sí, es una canción, eso, volvemos a las letras crudas, hablando también pues de eso, siempre metiendo esos temas, la droga, el sexo, o en este caso, bueno, pero eso, siempre hablando de esas temáticas de forma cruda, pero a la vez bonita, porque a la vez no es... O sea, tiene un toque siempre, ¿sabes? Porque ya en esta, por ejemplo, me encanta el voy que ni toco el suelo.
¿sabes? Como, vamos, que básicamente está diciendo voy cieguísimo, pero como encuentra siempre las palabras... Es muy poético para siempre. decirlo, sí. Siempre utiliza, aunque sea como letras muy crudas y a veces muy directas, siempre como que siempre tiene ese toque poético. Y si no es por la letra, es por la melodía. Ya, porque las melodías suelen ser muchas veces muy bonitas, sí. Y juega mucho, yo creo, al contraste entre la letra y la melodía. Que ve, por ejemplo, no sé si son tus besos o este tripi que me sube. Que es siempre bonito las cosas como las dices. Al final, este disco yo creo que ha sido sobre todo recordado por esa canción y quizá por la de Golfa, que también es muy conocida. Y luego, tras este... Se ve que ha tenido muchos mal de amor este hombre. Sí, desde luego que, vamos... Se la ha complicado unas cuantas veces. Bueno, a mí me encanta, Robert, las entrevistas que hace, porque siempre también, igual que escribe de forma cruda, habla de forma cruda. Y hace poco salía hablando, diciendo que sí, que... ¿Qué me vas a decir de que mis letras son una mierda porque tengo una canción que se llama Golfa y otra que se llama Puta? No sé qué, como... ¿sabes? Y era como diciendo, escúchala, ¿sabes? En plan, no te fijes en que digo golfa o digo puta, escucha lo que dice la letra, ¿sabes? Me hizo mucha gracia como lo dice el todo, ¿sabes? Y ya llegamos, yo creo que al plato fuerte. Yo creo que este es su mejor disco, o sea... Seguro al más recordado, vamos, si yo me tengo que... O sea, yo aquí cojo el tracklist completo y me sé todas las canciones. Además es que creo que, o sea, es que vamos, es lo más típico, pero es mi disco favorito sin duda de Extremoduro. Sí, yo también. Es ir a lo fácil, ¿no? Porque es ir a lo fácil, al final es el más recordado, el más famoso, tal y cual, pero es... Es que, vamos, yo creo que es el más completo, el más redondo, más redondo. La primera vez que escuché Extremoduro, que fue... De pequeño, un disco que teníamos recopilatorio de rock, que estos que sacaba El País, ¿sabes? Sí. Venía una canción de aquí que era la vereda de la puerta de atrás, la más típica. Y a partir de ahí ha sido que he empezado a escuchar Extremoduro. O sea, que es que también yo creo que es el punto de inicio para casi todo el mundo. Yo creo que también la portada es muy impactante. Sí. La portada... Pero vemos eso, sí, es una reinvención de Jesucristo. Como si fuese Jesucristo con pistola, con las cartucheras, las llagas, los tatuajes. Es impresionante, vamos. Yo me acuerdo que eso como que me impactó mucho. Sí. Me impactó mucho de verlo de joven. Y luego también es que tenemos pues eso, canciones que son la hostia, como pueden ser La vereda de la puerta de atrás. Que al final es como yo creo que quizás la más famosa. Sí, junto a Sopayaso y Jesucristo García, creo que esas tres son... Sí. ¿no? Y aquí otra vez volvemos a hacer esa melancolía, esa tristeza, pero siempre poético, siempre bonito, ¿no? Sí, y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar, como una regadera, que la hierba hace que se vuelva a brotar, ya todo el campo ya. Claro. Luego, y que se ha pasado, ¿no? Toda la vida buscándola y tal. Sí. Sus soldados son flores de madera. Que es que siempre es tan poético todo y luego a la vez te mete como cosas así irónicas. La frase que creo que también es súper famosa, ¿no? Que me entierren con la picha por fuera para que me la coma un ratón. Bueno, o la canción siguiente o la anterior a esta es la de Hoy te la meto... Hoy te la meto hasta las orejas. Sí. Hoy te la meto de todas. Es la hostia. Luego también Stand-By. Stand-By, que es una canción preciosa, súper tierna, bonita, vamos, es impresionante. Pues digo, es que mezcla. Sí, es un hombre de contraste. Sí, un hombre tiene muchos contrastes. A fuego también. A fuego. Hay mucho macarreo. Pues en este disco en concreto hay mucho macarreo. De hecho, creo que lo comentaba el propio Robert, como que habían vuelto... ligándose un poco de los últimos de los proyectos anteriores, que eran como más, como tú has dicho antes, más profesionalizados, por así decirlo, ¿no? Y más de esto. En este como que querían volver un poco al macarreo. Sí. Y se nota. Claro, pero luego tienes Stand-By, ¿sabes? No, claro. Por eso que hay contraste. Pero sí es verdad que se nota que lo que predomina en este es el macarreo. Sí. Lo macarra. Y en este mismo disco también está Cerca del suelo, que también es una canción tela de bonita. Que a lo mejor no es tan famosa, pero es muy bonita. Nos vemos cerca del suelo a la altura de tu cintura, ¿sabes? Un poco el estribillo. Y está muy guapo. Y también mencionáis a Fito y eso en la canción. Y es también muy curiosa. Y en general eso es el disco que más ha transgredido luego a lo que es Extremoduro e incluso al rock, o a que te guste el estilo, por así decirlo. A ver, yo creo que es como la que... O sea, el disco que con el que conocemos a Extremoduro, porque conocemos a Extremoduro. Luego eso que hablábamos antes de puta. Que también está en este. Pero fíjate, en este usan poemas de Lorca.
Claro, es que... Hay que lo ver, un tema que se llama puta. Puta, sí, Ese contraste con el que juega siempre. Es impresionante, es que eso... Me encuentro a mi princesa hablando con la luna, echándose carreras a ver quién es más puta. Y luego te ves que tiene una parte sacada de un poema de Lorca, o sea, es impresionante, vamos. De aquí pasamos a un disco, yo creo que muy... me quedo en blanco. Sí, vale. Vamos a hablar, en plan, así pensamos un poco lo que sí. De esto. Voy a mencionar que aquí entre medio como que sacó Iñaki Uojo, sacó el primer disco de su proyecto paralelo, que es Inconsciente. Sí. Que no es que sea muy importante, pero bueno, por mencionar, no vamos a mencionar solo los proyectos. Vale. Venga, di. Sí. Bueno, luego ya después de este disco, así por hablar un poco también de Iñaki Uojo saca La Inconsciencia de Uojo, que bueno, lo saca con Inconscientes, que era su grupo paralelo a Extremo Duro, y este sería pues el primer disco de este proyecto. Y entonces, en 2008, sacan, a principios de mayo de 2008, suben de repente a su web, después sin ningún aviso, Dulce Introducción al Caos, y esto sirve de adelanto de lo que sería su siguiente disco. La Ley Innata. La Ley Innata, que es un álbum conceptual. Sí. De 5 canciones. Sí, es lo que iba a decir, realmente es muy corto, son 4 o 5 canciones. Sí, 40 dura minutos. 40 minutos. Y nada, eso es un disco conceptual que pues empieza con Dulce Introducción al Caos y luego tiene pues primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento y cuarto. Sí, ¿se llama cuarto movimiento tal cual? Sí, se llama, sí. O sea, todas tienen después un nombre, claro, un sobrenombre. Sí, obviamente. Pero eso, como es tan conceptual que la introducción, el movimiento, tal. Como que te guía también. Tiene esa estructura. Tienes que escucharlo así. Tienes de hecho, sí. Digo, a mí me gusta bastante. Es un disco mucho más completamente distinto al anterior porque este es mucho más melódico, mucho más tranquilo, mucho más... Quizás a lo mejor se asemeja más a lo que ha sido después la carrera de Robe en solitario. Yo creo que este álbum es un poco la semilla de lo que sería luego Robe en solitario, por así decirlo. Que bueno, y además bastante claro, ¿no? Por el hecho de que es el tercer disco de Robe, Mayéutica, que es el de los últimos que han salido, es una continuación, sirve como continuación a este disco y sigue el mismo concepto. O sea, un álbum conceptual de pocas canciones, 40 minutos, y en que hay como que escucharlo en ese orden. Vale. Entonces es verdad que esto es como la semilla de lo que sería luego la carrera de Robe. Solitario de Robe. Sí, es un poco difícil aquí decir, vamos a hablar de una sola canción o destacar solo una canción porque al final es que eso, el álbum entero sirve como un todo. Sí, quizás destaca un poco la Dulce Introducción al Caos, que es la primera. Dulce Introducción al Caos yo creo que es la más famosa. Sí. Pero a mí es lo que te digo, es un disco que me gusta bastante. Sí. Es un disco que me gusta bastante. Luego pasamos a Material Defectuoso. Que, si no me equivoco, es el penúltimo disco de Extremo Duro. Sí. Como tal. Y aquí, es que fíjate, esto ya lo hemos dicho creo que con 5 canciones distintas, pero esta creo que sí que es de verdad la otra gran famosa quizá claro, por supuesto. De Extremo Duro, que es Si te vas. Si te vas, es que es como la gran canción romántica. Sí, la gran canción romántica, desde luego. Esa y Stand-By, ¿no? Son quizás las dos que más... Pero yo creo que sabe un montón de gente que no sabe ni siquiera ni que es Extremo Duro ni nada, ¿sabes? Sí, es que es impresionante la letra. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida, que este bar está cansado ya de despedida. O sea, es preciosa, es muy triste, es una canción larga, pero que no se te hace larga, que la disfrutas cada verso, cada segundo. Sí, porque es una canción, ¿verdad?, bastante larga. Sí, es bastante larga. Es muy larga. Y a mí me gusta incluso más, o sea, que ya me encanta en sí la versión de Extremo Duro, pero Robe, en el disco en directo que tiene como Robe, hace una versión con eso en directo, con violines, con de esto, que es preciosa, o sea, es impresionante. Como que ya lo sobrepasa incluso todo, ¿sabes? Ya la acabó, sí. Sí. Y es preciosa. Este disco, eso, seguimos un poco también, quizás ese rollo un poco más tranquilito, más... ¿sí? Pero no pierde el tema... Es que, claro, el rollo macarro, porque es que se me había olvidado porque dice, me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio pregunta aún de cosas más serias. Y luego siguiente es, yo me pongo palote solo con que me toque. Sí, es que no se pierde, porque es lo que te digo,
Y es considerado, yo creo que por todo el mundo, uno de los grandes Sí, letristas y desde uno de los luego. grandes grupos de tal, pero siempre Pero sí, está... siempre tiene... Además, Pero es que parte de la gracia, ¿no? Sí, sí. Es lo que lo hace al final memorable. Es verdad que tiene varias canciones que me hacen mucha gracia en la que habla en la que dice directamente se me pone dura o me pongo palote, porque La verdad que es un tema recurrente, Sí, sí. es un tema bastante recurrente. En la del Toya también dice veo tu foto y se me pone dura o La algo de eso. Extremadura. Sí, en Extremadura entera de eso. Pero sí, es como un tema recurrente en sus Se letras, podría ¿no? hacer un recopilatorio de extremo duro solo con las Las veces que dice- canciones de que habla de que se le pone dura, ¿no? Sí, exacto, sí, se podría hacer, aquí también de este disco me gusta mucho Tango Suicida, Ujú. que es literalmente un tango con rock y tal, pero un tango, o sea, un ritmo de tango y tal, y es también esta tela de guapo también. Y el ritmo además súper pegadizo, tin, ti, 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 tin. Bueno, está muy guapo el de esto que hace. Y ya llegaríamos a lo que es el último disco como tal de Extremo Duro, Sí. de la formación, porque Sí. luego este ya se retira, Que sería para todos los públicos. que se va- publica en 2013. Pues, en puede 2013 ser. debe de ser, 2013, porque en 2013, sí, esto abarca hasta 2013. sí, sí, así en que 2013, claro. Debe de ser. Sí, mira, 2013. Sí, Y eso es el último disco del grupo. Otra vez un disco cortito, por así decirlo, en comparación con otros. Pero también, vamos, sigue mucho el estilo de la banda. Sobre todo a mí, canciones que me parece que siguen mucho ese rollo de siempre es Mamá y Mi Voluntad. Y luego, bueno, pues la más famosa que es Locura Transitoria. Otra vez que, fíjate, hasta ya el último disco, que eso es muy raro que pase Sí. la banda. En cada disco hay por lo menos una banda... Sí, sí, un hit. Un momento, Vale. Nada desconcentrado. Sí, ya. En cada disco... Sí, en cada disco Sí, hay sí. por lo menos uno o dos temas que son bastante famosos. Sí, sí, Mínimo sí. un tema bastante famoso, porque Sí. la de Locura Transitoria, de nuevo, Sí, sí. Tú mirando su repertorio, uno de esos temas Sí, muy sí, señalados. uno de los que veis y dices, coño, en Y plan. es ya tal. el último y cuando se Sí, retira. sí, ya ves. Que esto es algo que es muy raro que pase. Sí, ya los últimos discos de casi todos los grupos suelen ser como de, bueno, ya, Sí. ¿sabes? Lo que pasa es Aquí- que es verdad que aquí, bueno, ellos paran, hacen una gira de presentación y a raíz de esa gira, justo antes, en una rueda de prensa de antes, cuando Rob anuncia que nada más que termine la gira va a sacar su primer disco en solitario. Ujú. Esta gira, bueno, que llegó hasta a Latinoamérica ya por segunda vez, ya habían estado alguna vez. Cuando termina, pues eso, saca su primer disco en solitario, que es Lo que aletea en nuestras cabezas. Ujú. Y básicamente aquí, pues la banda no se ha disuelto como tal. Ellos siguen ahí, la posibilidad de que en algún momento vuelva. Robert ya publica en 2016 Destrozares, canciones para el final de los tiempos, que es su segundo disco en solitario. Saca discos en directo. Bueno, Iñaki con Inconscientes, que es ese proyecto aparte, también saca otros 2 discos. Ujú. Y él sigue, o sea, Robert en varias entrevistas como que da la posibilidad de que puede ser Que volviese. que vuelvan. Que vuelva a Extremo Claro, Duro. que él sigue componiendo y que esa posibilidad sigue sobre la mesa, de que en algún momento, pues si lo ven conveniente, pues salgan. Eso es una cosa que es verdad que siempre han tenido como muy clara, que nunca han hecho, exceptuando ese segundo disco, como que se recibieron como más presión. Nunca han sido gente de vamos a sacar disco por sacar disco, o vamos a hacer gira por hacer gira. Siempre Sí. ha sido como sacamos un disco cuando creemos que tenemos algo que Sí, sacar han intentado ser dueños de los tiempos Sí. de su trabajo. y hacemos una gira porque hemos sacado un disco. No, porque vamos, en varios momentos que a lo mejor se llevaban años sin sacar disco y le decían, ¿por qué no haces una gira? Y decía, no saco disco, no, Ya. yo voy a hacer gira cuando tenga un disco Ya. que presentar, ya está, ¿sabes? Ya. Entonces, aquí ya, pues a finales de 2019 empiezan los rumores de que en 2020 va a volver Extremo Duro. A una gira. Claro, empiezan rumores de que van a volver, en general, Como de que van a tal. sacar discos, no sé qué tal, y a finales de 2019 anuncian que se disuelven. Anuncian disolución definitiva Sí, y un día después anuncian una gira de despedida, claro. que es ya la última gira de Extremo Duro y tal. Bueno, es un hito histórico en España y no es exagerado porque es que es la venta de entradas más rápida
de toda la historia de la música en España. Tanto artistas nacionales como internacionales. Como internacionales. O sea, fueron 200.000 entradas Sí. en 24 horas. Más de 200.000 entradas en 24 horas. Joder. Eso, como digo, récord nacional. O sea, ningún otro artista había vendido entradas tan rápido, tantas entradas tan rápido en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gira empezaba en mayo de 2020. Claro. Pasan cosas. Pasó algo de por medio. Sí. En marzo de 2020. 13 de marzo de 2020. Cierto virus, cierta pandemia. Claro, declaran pandemia y deciden atrasar la gira para finales de 2020. Para finales de 2020 no puede ser. Y deciden aplazarlo para mitad de 2021. ¿Qué pasa? Para mitad de 2021 podrían haberlo hecho, pero con restricciones. Y ya habían vendido con las restricciones claro, COVID. con las restricciones COVID que permitían menos gente por concierto, Sí, ciertas separaciones. Y eso te iba a decir. Claro. Había que tener como unas separaciones, unos de estos. Sentados, creo que en ese momento todavía era sentado. Claro. Sentados, si no era como por grupitos, tal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden cumplirlas literalmente porque ya han vendido todas las entradas. Ya habían vendido el aforo completo de todos no los da para esas sitios. restricciones. Exacto. Entonces deciden volver a atrasarlo como para ya ir sin dar fecha. Dicen que para cuando se pueda, cuando sea posible. Y básicamente, durante todo esto, en mitad de todo esto, Robe saca Mayéutica, empieza a girar en solitario siguiendo estas restricciones. Y básicamente pues se da, por lo visto, un conflicto entre Robe y bueno, en general entre el grupo y y primero entre el grupo y la distribuidora de los conciertos, porque la distribuidora básicamente quiere seguir aplazando. O sea, bueno, no, en un principio es como que la distribuidora les dice que cancelen y ya está. Y que cuando ya en plan, devuelvan todas las entradas y que cuando ya se pueda vuelvan a hacer una gira. Y ellos como que no quieren eso, quieren que se haga esta gira con la gente que ya dan de esto. Y ya está, y terminar, porque también es un poco que esta gira era terminar ya el grupo. En plan de, ya no hay más extremo duro, como ya liberarse un poco de sacar carga, porque eso, al final el grupo se disuelve porque ya empieza a haber tensiones entre ellos, entre los miembros. Y entonces un poco como vamos a darle al público un último regalo, por así decirlo, y ya está. Terminamos. ¿Qué pasa? Que hay un desacuerdo ahí y esto empieza como un mal rollo. Al final, Robe, hay distintas versiones. Dicen que la discográfica presionó para que se cancelara la gira. Eso fue un poco lo que comentó Robe. Luego Iñaki ha dicho que fue una decisión unilateral de Robe. También en parte pues entendible por eso, porque querían como ya quitarse eso de encima. Sí, Robe estaba con su nueva etapa, ¿no? Claro, estaba ya con su... Y después tanto aplazo, tanto lío, estaría ya como lo que yo entiendo, que quedaría como ya finiquita eso ya. Claro, era como que tenía eso ahí, que se suponía que ya en un año lo iban a haber terminado para siempre con Extremoduro y haberse quitado eso de ahí. Y seguían como con eso colgando y tirándole, ¿sabes? Y ya diría, mira, ya está, ¿sabes? Ya estoy harto. Entonces, básicamente, pues eso se cancela. Robe tira por su lado, sigue con su gira de Mayéutica, que ha durado tiempo. Y bueno, y hace nada ha sacado su cuarto disco de estudio. ¿El 2023 puede ser? Sí. 2023, si no me equivoco. No, en 2023, pero eso hace nada. Sí, claro. Y luego, Uojo también ha seguido empezó una carrera en solitario, que básicamente sacó varios discos de versiones de proyectos suyos antiguos, tanto de Platero como Extremoduro como Inconsciente, pero haciéndolas él en solitario. Y luego pretendía sacar más discos de canciones nuevas, pero creo que por problemas de salud no podía dar los conciertos y tal, así que ahora mismo está como productor de grupos de rock emergentes, por así decirlo. Está... hay un grupo que se llama Vértice que ha surgido un poco apadrinado por él. Sí, por Iñaki Uojo y tal. Y entonces están un poco en eso. Robe también hace poco tuvo unos problemas de salud gordos. Problemas de salud bastante tochos. Sí, un susto gordo. Sí, que se paralizó un poco las redes. Sí. De hecho ahora mismo está que no saca nada, no de esto. También obviamente Robe, como todos sus trabajos son tan trabajados,
no es una persona, como hemos dicho, que saque un disco al año, ni mucho menos. A lo mejor que se no pasa es de años. cada 6 meses, No, nuevo disco, 20 temas. Claro. Un deluxe, su puta madre. No, él te saca un disco a lo mejor de 5 temas cada 3 años. Ya. Y, vamos, de hecho, su último disco es bastante largo para lo que acostumbra a sacar. Y Sí, son luego... sus 12, 15, ¿no? Por algo ahí. así, pero que eso, Mayéutica, el anterior son 5, Ya. ¿sabes? Entonces un poco de hecho. Y luego, bueno, hace poco lo que sí sacó Robert, lo último que ha salido, ha sido una colaboración con Leiva en una canción hablando sobre la depresión y tal, que la verdad es bastante bonita. Y que además es curioso porque como que fue una cosa que surgió para el próximo disco de Leiva, un poco porque sí, o sea, él tenía esa idea, se la mandó así, cuando ya tenían el disco entero O sea, finiquitado. Leiva se la mandó a... Sí, a Robert. A Robert. Le tenía todo finiquitado, no sé qué, le escribió Robert que sí, que le molaba, ¿sabes? La idea de la canción, tal, y la grabaron y la añadieron de última hora al disco ese que va a salir próximamente de Leiva y tal. Y la verdad es que es muy bonita. Y así últimamente, pues eso, creo que, bueno, que incluso antes de Mayéutica o entre Mayéutica y el último disco ha participado en un tributo a Joaquín Sabina. Sí. Que además hace una versión muy bonita. Eso te lo iba a contar porque sí, esa canción la escucho bastante. me gusta mucho. Vamos, yo llevo escuchando a Sabina desde pequeño y entonces y ese disco me mola bastante con las versiones y tal. Y esa versión está muy guapa. Y nada, pues creo que un poco eso es yo todo, creo ¿no? que el repaso ya estaría. Al final es lo que decimos, esto es un repaso así más global. Sí, más genérico, ¿no? De todo. Estaría bien si eso de alguno de los discos en concreto de Extremo Duro o de Robe en solitario, hacerle algún, bueno, de los dos, en plan, sí, o incluso si hay de los tiempo, dos. hacer algún análisis en concreto, Sí, más repaso exhaustivo, en concreto sí. de alguno de esos discos. Como también, hemos hecho con otros discos anteriormente aquí, pues molaría mucho hacerlo. Dejárnoslo también en comentarios. Claro, decirnos si os molaría, si queréis que lo hagamos. Y también hablarnos de cuál es vuestro disco en concreto favorito de Extremo Duro, vuestra canción. Exacto. Hacer vuestros top ahí, dejarnos datos que se nos hayan podido olvidar, que hay mucha gente que lo hace de vez en cuando en los vídeos y me mola bastante leerlo. Sí, claro, al final esto es para que aprendamos. Claro. El feedback es lo importante, es lo importante. Sí. Entonces eso, hacéis vuestras selecciones. Nosotros hemos hecho nuestra selección yendo un poco también más... Sí, a lo más conocido clásicos, pero ahora va a hacer eso, como una especie de homenaje y... un repaso de esta banda que ha sido tan importante. También ten en cuenta que es un repertorio muy grande, pero vosotros sentidos libres de poner y expresar vuestros top, vuestras impresiones del grupo. Sí. Y nada. Y nada, poco más, esperemos que os haya gustado. Nos despedimos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Venga. Adiós. Salí, beber el rollo de siempre, meterme en mi rollo, hablar con la